Bienvenidos a la ampliación de esta bomba de vídeo que, déjenme decirles, ha estado dando vueltas en mi cabeza desde que la vi. Si creían que el primer vistazo era explosivo, prepárense para la detonación nuclear. Como les conté, el vídeo de hoy gira en torno a un momento, digamos, intenso en la vida de nuestro queridísimo Kerem Bürsin. Pero en lugar de simplemente reaccionar a la reacción, vamos a bucear un poco más profundo. Vamos a analizar el contexto, desmenuzar los gestos, y tratar de entender qué demonios estaba pasando por la mente de Kerem en ese momento crucial. Porque, seamos honestos, una reacción, por explosiva que sea, no ocurre en el vacío. Siempre hay un detonante, un cúmulo de circunstancias, una presión acumulada que finalmente encuentra una válvula de escape. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Para empezar, hablemos un poco más sobre Kerem. No es ningún secreto que es un tipo apasionado, un actor comprometido con su trabajo, y una persona que no tiene miedo de expresar lo que piensa. Y eso, en un mundo como el del espectáculo, donde la diplomacia y la cautela suelen ser la norma, es algo refrescante y a veces incluso controvertido. ¿Recuerdan cuando hablamos de que todos tenemos un límite? Pues bien, el límite de Kerem, como el de muchos de nosotros, probablemente esté relacionado con la injusticia, la hipocresía y sobre todo, el maltrato. Y por lo que pude intuir al ver el vídeo, parece que la situación que desencadenó su explosión tenía algo que ver con eso. No voy a revelar todos los detalles todavía, porque quiero mantener la expectativa hasta el final. Pero sí les puedo adelantar que se trataba de una entrevista, un momento en el que Kerem se sentía particularmente vulnerable, y en el que las preguntas que le estaban haciendo traspasaron una línea que él consideró inaceptable. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué? ¿Qué significa exactamente traspasar una línea? ¿Dónde está el límite entre la libertad de expresión y la falta de respeto? Entre la curiosidad periodística y el acoso. Esas son preguntas que no tienen respuestas fáciles, y que varían de persona a persona, de cultura a cultura, y de contexto a contexto. Y es precisamente en esa ambigüedad donde reside la complejidad de la reacción de Kerem. Porque, por un lado, es comprensible que se haya sentido atacado, ofendido, o incluso humillado. Todos tenemos derecho a defendernos, a protegernos, y a poner un alto a quienes nos hacen daño. Pero por otro lado, también es cierto que como figura pública, Kerem está expuesto a un escrutinio constante, a la crítica, y a la opinión del público. Y eso forma parte del juego, ¿no? La clave, creo yo, está en la forma en que reaccionó. Y ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Volvamos al vídeo. ¿Recuerdan la primera señal de advertencia? Esa mirada tensa, esos labios apretados, esa mandíbula que parecía a punto de estallar. Esas son señales de que Kerem estaba conteniendo algo, de que estaba luchando por mantener la compostura. Y luego vino la pregunta fatídica. La que detonó la bomba. Ahí fue cuando Kerem perdió la paciencia. Elevó el tono de voz, gesticuló con las manos, y defendió su postura con vehemencia. Ahora bien, aquí es donde quiero que presten atención. Porque a pesar de que su reacción fue explosiva, no fue violenta. No hubo insultos, ni amenazas, ni faltas de respeto. Simplemente una defensa apasionada de sus valores, de sus principios, y de su dignidad. Y eso, en mi opinión, es admirable. Porque es fácil dejarse llevar por la ira, por la frustración, y por el deseo de darle una lección a quien nos ha ofendido. Pero se necesita mucha fuerza de voluntad, mucha madurez, y mucha inteligencia emocional para mantener la calma y expresar nuestras opiniones de una manera clara, respetuosa y sobre todo, efectiva. Claro que después de la explosión, vino la calma. Kerem respiró hondo, se recompuso y continuó la entrevista con la misma profesionalidad que lo caracteriza. Y eso, también, es digno de admiración. Porque no se trata de ser perfectos. Se trata de ser humanos. De reconocer nuestros errores, de aprender de nuestras experiencias, y de seguir adelante con la frente en alto. Y eso es precisamente lo que creo que Kerem hizo en esa situación. Se permitió sentir, se permitió expresar su frustración, pero también se permitió aprender de la experiencia y seguir creciendo como persona. Ahora bien, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de la reacción de Kerem Bürsin? En primer lugar, creo que es importante reconocer que todos tenemos derecho a sentirnos ofendidos, atacados o humillados. No hay nada de malo en eso.
Lo importante es cómo reaccionamos ante esas emociones. En segundo lugar, creo que es fundamental aprender a manejar nuestras emociones de una manera saludable y constructiva. No siempre es fácil, pero con práctica, paciencia y autoconocimiento podemos lograrlo. En tercer lugar, creo que es esencial comunicarnos de una manera clara, respetuosa y efectiva. No se trata de gritar más fuerte, sino de hablar con sinceridad, de escuchar con atención, y de buscar puntos en común. Y por último, creo que es fundamental aprender a perdonar. No solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Porque todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. En resumen, la reacción de Kerem Bürsin no fue simplemente un momento explosivo en la vida de una celebridad. Fue un reflejo de la condición humana, una muestra de que todos somos vulnerables, imperfectos y, en última instancia, capaces de grandes cosas. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante, tan relatable y tan inspiradora. Así que la próxima vez que se sientan frustrados, enojados o atacados, recuerden a Kerem Bürsin. Recuerden su mirada tensa, su voz elevada, y su defensa apasionada. Y recuerden que aunque a veces sea difícil, siempre hay una manera de expresar nuestras opiniones de una manera clara, respetuosa y efectiva. Y ahora sí, mi gente linda, hemos llegado al final de esta ampliación de la noticia. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Y no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el análisis? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tienen alguna otra perspectiva que compartir? Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de este contenido, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al hacerlo me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Les mando un abrazo enorme, lleno de energía positiva. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, todos tenemos un Kerem Bürsin dentro. Despiértenlo con responsabilidad.